Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida a este video de la serie Leemos la Biblia en un año. Estamos en el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, y vamos a leer hoy del capítulo 6 al 9 inclusive. Así que oremos y comencemos en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año y falta muy poco. Oramos y comenzamos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Te rogamos, Dios, que tú nos instruyas en tu perfecta voluntad y podamos así avanzar en nuestra vida cristiana, esta única vida que nos regalaste con un propósito definido, darte la gloria a ti y vivir conforme a tu voluntad para ser luz ante los que están en tinieblas y edificación a los que han encontrado tu luz y somos partes de tu reino. Señor Dios, que te ruego que allí pueda esa semilla germinar, crecer y dar fruto, Señor, al 100, al 60 o al 30 por uno, para poder seguir avanzando conforme a tu propósito y a nuestra fe en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos el capítulo 6 que viene del argumento del llamado al crecimiento espiritual del capítulo 5, versículo 11. Así que dice el capítulo 6, versículo 1. Así que debemos repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez de la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Y nosotros tenemos en el canal, de hecho hay una serie titulada Comentario Bíblico en YouTube, y ahí comentamos pasajes de la Biblia a través de, muchas Biblias de estudio que son reconocidas y recomendadas. Uno de los pasajes que tenemos hace ya un tiempito es este de que si se pierde o no la salvación, o qué pasa con esto, de lo que explica o presenta este pasaje acerca de que es imposible que los que una vez gustaron y se apartan puedan lograr a tener la salvación porque Cristo ya fue crucificado. Bueno, allí damos una enseñanza extensa en varios minutos a través de diferentes Biblias de estudio que utilizamos y que ha sido de mucha edificación para muchos. Así que te motivo a que puedas ver ese video y tantos otros de la serie Comentarios Bíblicos en YouTube. Está en la lista de reproducción del canal. Cuando la tierra se empapa de lluvia, dice el versículo 7, cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Queridos amigos, aunque hablamos de ese modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pero Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Las promesas de Dios traen esperanza, es el título del versículo 13. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable.
Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo, y no cabe ninguna duda de que este juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Y esto está bueno para un comentario, ponerlo en el comentario. Es imposible que Dios mienta. Gracias al Señor que Él es así, no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Capítulo 7 va a hablar de Melquisedec, que es superior a Abraham, y allí argumentará que también Cristo será superior a Abraham y al sacerdocio levítico. Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo, el diezmo, lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre ni de su madre ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Y sigue diciendo, versículo 8, los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando los pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y de Aarón? ¿Por qué? Porque algunos argumentaban que Jesús no podía ser sumo sacerdote o sacerdote porque no era descendiente de Leví. Por eso, aquí la iglesia primitiva está enseñando, por revelación e inspiración del Espíritu Santo y también de las Escrituras del Antiguo Pacto, que el sumo sacerdocio de Jesús sería reflejado en lo que era la figura de Melquisedec, anterior a la formación de la ley de Moisés y a la instauración del sacerdocio levítico a través de Aarón y sus hijos. Y si se cambia el sacerdocio, dice el versículo 12, también es necesario cambiar la ley para permitirlo, pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, porque es descendiente de David y de David es de la tribu de Judá. Y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provenieran de esa tribu.
Jesús es como Melquisedec, es el título del versículo 15. Ese cambio resulta aún más evidente ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, el sacerdocio levítico. Pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento, pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado un lugar más alto de honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Y esto es muy pero muy bueno. Y en cuanto a lo que dice el final del versículo 26, dice que se le ha dado el lugar más alto de honor en el cielo. Ese nombre por sobre todo nombre no es un nombre de pila, como Jesús mismo, Jesús o Rodolfo o Pedro, Pablo. No, el nombre tiene que ver con el lugar más alto de honor. Se le dio un nombre. El nombre tiene que ver con el lugar más alto de honor. Por eso el nombre por sobre todo nombre no es Jesús desde el punto de vista de J-E-S-U-S, sino Jesús es en sí mismo el grado de autoridad. Jesucristo, el nombre por sobre todo nombre, el grado de autoridad máxima en el cielo. Por eso no hay otro nombre, grado de autoridad máxima en el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios por eso. Ahora vamos a leer el capítulo 8, titulado Cristo es nuestro sumo sacerdote. El punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, que
porque es mediador, Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Y fíjense, antes de seguir con la lectura, dice pronto desaparecerá. Y años después, les diría tiempito después, el templo en Jerusalén fue destruido. Y todo el servicio de sacrificios fue totalmente demolido junto con el templo y fue destruido. No se ha visto jamás el hecho de ofrecer sacrificios, aunque en el antiguo pacto se menciona que en la restauración va a volver a haber sacrificios, pero bueno, hay una serie de líneas de interpretación diferentes acerca de esos pasajes escatológicos o referidos a los últimos tiempos. Leemos el capítulo 9, reglas antiguas sobre la adoración. Versículo 1 dice así, y con este capítulo terminamos la lectura de hoy. Ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí, en la tierra. Ese tabernáculo estaba formado por dos salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba lugar santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón a la que le habían salido hojas y las tablas del pacto que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Cristo es el sacrificio perfecto, es el título del versículo 11 en adelante, y va a decir: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que ha venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras.
Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que esta persona que lo hizo haya muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Y fíjense cómo la palabra pacto, cómo la palabra testamento aparece en esta epístola a los Hebreos. Por eso, a todo lo que sucedió desde el nacimiento de Cristo, pero sobre todo desde su muerte y resurrección, se le llama el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Por eso en la Biblia está el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Y de esta base bíblica se llega a la conclusión y al entendimiento pleno de por qué la separación entre los dos testamentos. Sigue diciendo entonces el versículo 18. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. Por eso le tiraban sangre al altar, le tiraban sangre al propiciatorio, le tiraban un poco de sangre o manchaban alguna parte del objeto con sangre, porque era la señal de un pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo. Entonces, de hecho, dice el versículo 22, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Y nosotros decimos: sí, ven Señor Jesús, esperamos tu venida. De eso se trató toda la lectura de hoy, la superioridad del nuevo pacto por sobre el antiguo pacto, la superioridad de la sangre de Cristo por sobre la sangre de los becerros y machos cabríos, y la superioridad del sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo por sobre todo el sistema ritualista y todo el sistema sacerdotal basado en la ley y en la generación, digamos, en la tribu de Leví. Así que gracias a Dios por esos beneficios que tenemos, y sigamos firmes y adelante confiando en nuestro gran Dios y sumo sacerdote que está en los cielos, Jesucristo.
Así que espero que te haya gustado el video. Si te gustó el video, ponle me gusta, déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura de hoy y sigamos avanzando firme. Suscríbete al canal, activa la campanita y aprovecha todos los videos que tenemos en el canal para poder bendecir tu vida y edificarnos conforme lo enseña la palabra de Dios, que es nuestra norma de fe y conducta. Gracias por estar ahí, sigamos avanzando y será hasta el próximo video, si Dios así lo permite. Chao, chao.